Sino que voy a hablar de una etapa muy especial en la vida de los entrerrianos, una etapa trágica. Yo diría, sin temor a equivocarme, que hay un antes y un después en la vida de Entre Ríos a partir de aquel 11 de abril de 1870. Aquel episodio que fue un baño de sangre, luego para la entrerrianía, dividió a la familia entrerriana, la enlutó, inmoló en los campos de batalla la flor de la juventud en una lucha totalmente desigual, desesperada y sin esperanzas. Y también arrasó con todos nuestros recursos, que costaron décadas, muchas décadas, para volver a recuperarnos. Pero Entre Ríos, más allá del esfuerzo de su pueblo, no volvió, nunca jamás, a recuperar el papel protagónico que supo tener en el siglo XIX durante la época del general Justo José de Urquiza. 11 de abril de 1870, tiempo de pasiones y de odios desmadrados, de incomprensión de quienes, por la ambición del poder y por el fanatismo político, no alcanzaron a observar las acciones de un hombre que había rendido su espada a los pies de la ley. No alcanzaron a vislumbrar siquiera en esa bruma, en esa borrachera de odio y de venganza, que la patria vieja, esa patria de los desencuentros permanentes, de las luchas, de las banderolas ensangrentadas con sangre de hermanos en la punta de las tacuaras, estaba pariendo la Argentina nueva, la Argentina moderna, la Argentina bajo el imperio de la Constitución y las leyes de la República, una Argentina que buscaba insertarse dentro de los países civilizados de la tierra, una Argentina que trataba de explotar sus potencialidades para poner en marcha la rueda de la civilización y el progreso, una Argentina que hacía a partir de ese tiempo en la educación la base, el sustento de esa libertad ganada y de la democracia. Una Argentina abierta como nunca antes a la inmigración para que diferentes culturas fueran forjando ese crisol que hoy es nuestro país. En fin, una Argentina que ya nadie ni nada podría detener, porque avanzaba aceleradamente y tendría precisamente un crecimiento exponencial hacia fines de ese siglo XIX. 11 de abril de 1870. Voy a hacer como hacía cuando era docente. Les pedí a mis alumnos que marcháramos como por el túnel del tiempo, nos imagináramos el momento, porque es la mejor manera de comprender la historia. Es la mejor manera de adentrarnos en las cosas del pasado, sentirlas cerca, sentir que nos roza la piel. Y aquel momento del 11 de abril de aquel lunes santo de 1870, la hojarasca de aquel atardecer fresco de otoño no solo trajo a los portales del palacio esa hojarasca amarillenta que digo, sino también entre las sombras el puñal de la traición. Aquel 11 de abril de 1870, si bien Urquiza había recibido muchas, no saben ustedes cuántas,
observaciones de que algo podía pasar, de que algo se estaba tramando. Sarmiento, amigos personales, a veces por escrito, a veces verbalmente, le hacían llegar que la conjura estaba en marcha. Jamás creyó Urquiza que alguien podía levantarse contra él. Se sentía extremadamente seguro, y menos aún, que aquel joven que había querido como un hijo, que había protegido y que había crecido a su lado ocupando cargos de relevancia y también formando uno de los cuadros de oficiales más importantes de la Confederación Argentina, como era Ricardo López Jordán, podría estar en esa conjura, y menos aún que fuera el mentor del asalto a San José. Pero los tiempos habían cambiado, y te dejo para después las preguntas que ustedes quieran hacerme, porque se nos haría mucho largo explicar causas que llevan a esto, porque todo tiene como un rompecabezas. Yo le digo a mis alumnos, parece que las piezas estuvieran sueltas en un lado, en el otro, pero basta que las acerquemos para darnos cuenta realmente cuáles fueron los motivos lejanos, realmente importantes y secundarios que llevan a esta tragedia. Lo dejo para después, si ustedes quieren hacerme preguntas, para responderlas. Lo cierto es que Urquiza ese día estaba sentado, ¿cuántas veces habremos ido al palacio? A la entrada del palacio, ahí muy cerca del jardín francés, debajo de la galería, vestido de blanco, cercano a las 7:30 de la noche. Estaba conversando con un escribiente, don Pedro, se me fue el nombre, pero ya me va a venir, Pedro Solano, gracias, y allí, en ese lugar apacible, mientras su esposa Dolores amamantaba a la niña más pequeña, estaba su suegra, estaba una parienta cercana, las chiquitas más chicas correteaban por las galerías, la noche ya iba cayendo, así que comenzaron a encenderse los faroles a querosén, los sirvientes comenzaron a preparar la cena de la noche, las niñas, Dolores y Justas, estaban en el piano, tocando melodías, así que todo era apacible. La guardia estaba del regimiento Estrella hacia el este, es decir, unos 300, 400 metros hacia el este de la entrada principal aproximadamente, una guardia menor en la entrada que da sobre la capilla, el cura en la capilla, el jardinero ya se había retirado sus aposentos, el maestro de idioma, es decir, la paz era total en San José, aquel lunes santo del 11 de abril de 1811. De repente, caballos que avanzan, vienen del lado del monte que está detrás de la capilla. Al principio no hay realmente una reacción por parte de Urquiza. Se esperaba una comisión de la zona de Nogoyá que tenía que llegar aproximadamente a esa hora. Bueno, pero cuando entran por el camino de Lajas de la capilla, ya los caballos han traspasado la línea y comienzan los gritos: ¡viva López Jordán! ¡Muera el traidor! Vendido a los porteños. Urquiza, el general, se dio cuenta que la amenaza tantas veces realizada se había concretado finalmente. Cruza ese zaguán que hay entre la zona del patio del jardín francés y el patio de honor. Yo sé que todos que me están observando se están imaginando la escena, porque todos conocemos el palacio. ¿Cuántas veces hemos ido? Así que allí cruza rápidamente, y así lo cuenta el doctor Baltoré, que era el ministro que está trabajando en el escritorio político del prócer. Urquiza corre,
le dice a su esposa Dolores que ha llegado para matarlo, le pide un rifle. No sabemos si alcanzó a dispararlo, aunque la última versión del libro de Isidoro Ruiz Moreno, si ustedes lo habrán leído, Vida del general Urquiza, se los recomiendo porque es muy bueno, dice que alcanzó a disparar un tiro que rozó inclusive a uno de los que habían entrado ya al patio de honor. Comienza una refriega y allí, entre los tiros, se dice que el Pardo Luna, un oriental, va a pegarle un tiro en el maxilar izquierdo cerca de la nariz, que hace que el prócer se desplome y apoye una de sus manos en ese postigón que ustedes observan. Yo no sé si se mantiene todavía ese postigón allí donde estaba salpicado con sangre. Exactamente. Bueno, allí, cuando cae una de sus hijas, Dolores, se acerca, en medio del llanto, lo abraza, y Nicomedes Coronel, el Pardo Luna era capataz de esa estancia, y Nicomedes Coronel, el mayordomo, un hombre alto, pelo largo, medio rubión, ojos profundos, de barba rala, oriental, que había sido recomendado a Urquiza tiempo atrás, un hombre que ustedes miran la caligrafía, me gustaría tenerla yo a esa caligrafía. Realmente un hombre que sabía evidentemente leer y escribir, le aplica las puñaladas que van a ser las puñaladas mortales a través de los brazos de su hija Dolores. Allí se acerca Simón Luengo, que es el comandante de la partida cordobés. Hay una cosa interesante que decir, se calcula que son más o menos 50, de los cuales uno solo era entrerriano, todos los demás cordobeses, correntinos y orientales. ¿Por qué los orientales? Bueno, dejo para alguna pregunta de ustedes después también. ¿Por qué estaban allí contra ese caudillo que los había libertado por allá, por 1851, del asedio de Oribes a la banda oriental? Bueno, hay cuestiones por resolver, hay facturas que se están pasando ahora y por eso están allí también como parte de la partida. Lo cierto es que le dicen claramente, la muerte, la guerra no es con la familia, sino con el traidor. A él venimos a buscar. Muy bien, la partida se queda allí, comiendo y bebiendo copiosamente, sin ningún inconveniente, lo ponen en un catre de campaña a Urquiza, y uno de los secretarios, Julián Medrano, observa por una de las ventanas los pies del prócer, el llanto de las mujeres, las palabras de Dolores en el cual hablan de que ha fallecido, así que sigilosamente sale del jardín, consigue un caballo y corre hasta un puesto llamado San Cipriano. No confundir el San Cipriano de hoy con este puesto de parte de la estancia, sino que era un puesto San Cipriano donde hoy está la colonia Caseros. Desde allí le hace una esquela al jefe político y al yerno de Urquiza para que a noticiarlos de lo que había ocurrido. En aquella época no existía la palabra de presidente del Poder Ejecutivo o intendente. No, de acuerdo a la Constitución Provincial de 1860, los jefes políticos eran nombrados por el gobernador de la provincia. Así que Pascual Calvento era el jefe político y su yerno, junto con otros miembros de la familia Urquiza, como Teófilo de Urquiza, su hijo, y algunos más, bueno, prontamente se alistaron y marcharon hacia San José. Me detengo aquí para señalar una cosa. Mucho se ha escrito sobre el papel de López Jordán en esta cuestión. Los jordanistas dicen que, bueno, que fue un crimen político y que fue una revolución, que López Jordán no tuvo nada que ver, que a los que entraron al palacio se les fue la mano.
Lo cierto es que hay indicios de que, como lo señala el doctor Salduna en su libro sobre el asesinato del prócer, habla de que fue algo planificado realmente y hace la siguiente secuencia, que justamente a esa hora son asesinados en Concordia Gualdino y Justo Carmelo, dos hijos del general Urquiza, dos hijos con poder y poder con tropas, que eso es lo interesante. No eran dos hijos cualquiera, uno era el jefe de policía y el otro era el comandante militar del departamento, es decir, que eran posibles hombres con poder de tropas a su mando. Lo matan el mismo día. ¿Por qué digo esto? Porque todo se basa en la declaración del único entrerriano que estuvo y que fue el único entrerriano preso, que se llamaba José María Mosqueira, el único que pudieron apresar, el único que se le entabló todo un sumario y un juicio. Y José María Mosqueira señaló en su declaración de que cuando los reunió López Jordán en su estancia de Arroyo Grande, les dijo lo siguiente, que era necesario sacar al general Urquiza del gobierno, que la provincia necesitaba un gobierno más liberal. Esas son las textuales palabras. Pero que se lo trajeran a su presencia y que el soldado que se abusara en algún hecho, más allá de lo que él había planteado, se lo pasara directamente por las armas. Entonces tenemos allí varias cuestiones a resolver, porque no hay, sinceramente, ningún documento que nos diga que López Jordán mandó directamente a matar a Urquiza, aunque no es menos cierto de que pasaron esas cosas raras que le digo en Concordia, que dan la idea de que algún plan hubo al respecto, porque vamos a decirlo con claridad. ¿Qué hubiera pasado si Urquiza lo llevan a su presencia? ¿Cómo hubiera reaccionado el gobierno nacional? Con el poder que Urquiza tenía, las relaciones que Urquiza tenía, era muy posible que esa revolución hubiera sido abortada inmediatamente y Urquiza restituido en el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Así que hay muchas cosas, muchos misterios por resolver, porque no hay documentación que nos pueda señalar fehacientemente si realmente el plan de López Jordán era matarlo, asesinarlo directamente, o como él dice, traerlo a mi presencia para sacarlo del país. Dejamos así, puntos suspensivos, porque no lo podemos resolver. Lo cierto es que, consumado el hecho, los que vienen de Concepción del Uruguay hacia San José, a pesar de la niebla que existe, arrebatarla, porque no podía hacer pie en Concepción del Uruguay, hasta la madre de Ramírez conspiraba contra él, y se la lleva a Tucumán, allí con el apoyo de Estanislao López, que era el gran caudillo de Santa Fe. Así que en 1860, cuando se dicta la Constitución de Entre Ríos, 1860 se restablece a Concepción del Uruguay como capital de la provincia. La va a perder después nuevamente en 1883, pero esa es otra historia. Larga, dura, injusta e inconstitucional. Pero ahora llega la partida y salen del monte, las tropas jordanistas rodean el cortejo y hay quienes, con el temperamento de lo que había pasado, como uno de sus hijos, Teófilo, desean abrirse a fuerza de espada para seguir el camino. Entonces allí va a intervenir un veterano de cientos de batallas, el general Jerónimo Galarza, un verdadero veterano que seguramente conocía a Luengo y conocía a mucha gente que estaba en la partida, los aparta y los convence que los dejen seguir. Y así ocurre. ¿Por qué marchaban hacia el este también los asesinos? Porque la combinación con López Jordán
era que se encontraran en las cercanías de Concepción del Uruguay, que era la capital y era la sede del gobierno. Así que el cortejo pudo llegar y llegó al mediodía a la capital de Entre Ríos y llevaron los restos mortales a la casa de Ana Urquiza de Victorica, casada con el general Victorica, doctor y general Victorica, donde hoy, los que conocen Concepción del Uruguay, desde hace mucho tiempo, está la escuela industrial, la ENET número 1 de mujeres. Allí, esa casa era la casa de Ana Urquiza. Ana Urquiza no era una hija, digamos, era una hija natural, como se decía entonces. Hija, fíjense una cosa, de Cruz López Jordán. Es decir, que había allí todo un parentesco también entre los Urquiza y los López Jordán. Ana era una de las hijas preferidas del prócer. Allí se van a velar los restos. ¿Qué pasa en Concepción del Uruguay? Bueno, ustedes no se imaginan el terror en lo que cayó la ciudad. Me imagino que los chasquis habrán volado a todos los pueblos de Entre Ríos. Se habla de que, por ejemplo, la colonia San José, los colonos empezaron a armar, previendo lo que podía pasar. Así que la noticia corre como reguero de pólvora. Ha muerto el tata de los entrerrianos, como se decía entonces. La ciudad está como yoqueada, tan yoqueada y temerosa que nadie se anima a tomar ninguna resolución. Porque es ya para esa hora, aunque parezca mentira, ya es un secreto a voces de quienes están en esto. De quienes están en esto. Así que el presidente de la Cámara de Justicia, el doctor Manuel Lucero, le dice a Ezequiel Crespo, que es el juez del crimen, que levante el sumario correspondiente, que vaya hasta la casa mortuoria, hasta la casa de velatorio y realice el sumario correspondiente. Pero se lo dice verbalmente, no hay nada escrito. El médico de policía, Esteban del Castillo, él dice que tampoco nadie le indicó nada. Él va a la noche de ese día 12, ya cuando hay menos gente, se encuentra ahí con el doctor Forbes. Hay quienes le dicen que habría que inspeccionar el cadáver, lo observan. Según los testigos dicen que el doctor Esteban del Castillo toma el cabito de una pluma y sondea las heridas y se nota que esas heridas son mortales. Cree, hoy ya no lo creemos así, que también el tiro del Pardo Luna tiene que haber sido mortal. Ya le voy a explicar después por qué no lo es. Lo cierto es que el clima es de terror. Al día siguiente, en las nacientes del arroyo Molino, está López Jordán con el Estado Mayor. Allí llegan los asesinos. ¿Por qué sabemos de este encuentro? Porque el ministro Baltoré va llevado por la fuerza como rehén a ese encuentro. No saben lo que habla, pero dice, se carcajean de una manera recordando los hechos de la noche anterior. Eso es lo que declara en el expediente. Así están las cosas. El día 13, un pequeño cortejo. Estamos hablando del gobernador de Entre Ríos, un hombre que ha sido el mandamás desde el año 1841, con un interregno muy corto, entre 1864 y 1868, en que gobierna José María Domínguez, que de alguna manera, como los mismos diarios de la época, hace un cogobierno con Urquiza, le pide consejos, sugerencias, y él mismo reconoce que es un cogobierno. Grave error del prócer, volver a postularse en 1868, cuando las cosas habían cambiado y cuando ya tenía, no solo lo tenía en 64, sino en el 68, alguien que quería dirimir ese lugar de poder en la provincia. Bueno, ¿quiénes estaban en ese cortejo
que va a pasar por la parroquia en una misa de cuerpo presente y van a marchar luego al cementerio, a la necrópolis local que Urquiza había inaugurado en 1856. Esa necrópolis que ustedes ven a la entrada, esa es nueva relativamente, desde el año 1856, porque la vieja está de atrás de la capilla de la Concepción, donde se dice está enterrada Doña Delfina. Bueno, allí lleva una pequeña comitiva, los familiares más íntimos y los amigos más íntimos. Nadie se acerca, porque todos saben que los que han producido el hecho son los que van a venir al poder ahora. Y ese poder va a llegar Ricardo López Jordán el 14 de abril del año 1870 para completar el mandato del general Urquiza, que era 1868-1872. Voy a leerles, si ustedes me permiten, una cosa muy corta. Yo traje 3 fichitas que me parecen muy interesantes, simplemente para leerlo. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. ¿5? ¡Ay, por Dios! Bueno. Dice López Jordán cuando asume: he deplorado que los patriotas que se decidieron a salvar las instituciones no hubieran hallado otro camino que la víctima ilustre que se inmoló. Pero no puedo pensar en una tumba cuando veo ante mis ojos los hermosos horizontes de los pueblos libres y felices. Esas fueron algunas de las palabras de don Ricardo el día que asumió en la legislatura de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué sabe dónde estaban? Si ustedes conocen Uruguay, la confitería Riz, enfrente está el colegio, enfrente había una puerta que se entraba por allí, esa era la legislatura, y a la mitad de cuadra sobre calle Galarza había otra puerta que también comunicaba la legislatura de Entre Ríos. Toda esa ala estaba destinada a la legislatura de la provincia de Entre Ríos. La Casa de Gobierno no existía. Si el gobernador dirigía todos los asuntos de Estado desde el Palacio San José, aunque tenía un plan proyectado y ya armado para construir en Concepción del Uruguay la Casa de Gobierno. Muchos hablan, el Correo, la Casa de Gobierno, no, la Casa del Correo era la Casa de Urquiza, que estaba lista para ser inaugurada y que por la muerte de él no pudo hacerla. Bueno, muy bien. ¿Qué va a pasar en la provincia? Bueno, lo que yo les hablé al principio. Sarmiento no va a aceptar lo ocurrido y contra todos aquellos que le piden, que le suplican que no intervenga en la provincia, va a decidir su intervención y las tropas nacionales al mando de Emilio Mitre desembarcan en Gualeguaychú pocos días después. La legislatura entrerriana le da mandato a López Jordán para defender la soberanía de la provincia. En aquella época, mis queridos amigos, la palabra soberanía provincial, autonomía provincial, era algo muy profundo. Y los entrerrianos sentían eso como un verdadero atropello. Habían luchado contra el centralismo porteño tanto que cómo ahora iban a tolerar que los porteños vinieran a invadirnos. Así que va a comenzar la lucha, que como yo le dije hoy, es totalmente desigual, desesperada y sin esperanza. Pero una sola cosa, para no irme mucho, López Jordán logró, gracias a su talento y conocimiento del terreno, lo más importante de los entrerrianos era la caballería, con tacuaras, los ejércitos nacionales ya tenían el Remington, y más tarde van a traer la famosa ametralladora que ustedes habrán visto en los Estados Unidos, esa que eran varios caños. Bueno, así que la caballería dominaba al principio, pero a la larga se formaban en cuadros, bayonetas en pie, los caballos tropezaban contra las bayonetas, y lentamente las batallas se tornaban indecisas, como la de Santa Rosa por acá cerca, en donde dominaron la caballería entrerriana. Siempre pasaba lo mismo, dominaba la caballería entrerriana, pero al final los que se quedaban con posesión del terreno eran las tropas nacionales.
Así que sobre principios del año 1871, el 26 de enero, López Jordán va a ser derrotado totalmente en Ñambé y va a salvar su vida a uñas de buen caballo, a pesar de que el caballo fue boleado en un momento en esta disparada. Cruza el río Uruguay y se instala al sur del Brasil. Allí anda también José Hernández, que lo acompañaba en aquella época, y muchas otras gentes. Se ha dicho mucho tiempo de que los jordanistas eran todos gente de mal vivir. No, señor, no es cierto. Y le habla un urquicista de corazón. No es cierto. Había muchachos jóvenes, idealistas, que habían estudiado en el Colegio del Uruguay. Había otras personas como el doctor Larroque, que había sido gran rector, el mismo Alejo Peiret y muchos otros que veían muy mal la intervención de Sarmiento en la provincia de Entre Ríos. Así que había, lógicamente, de la otra calaña, que pasaba de huello, que forzaba las levas, que arruinaba con las familias, llevándose los hijos de hasta 14 años. Eso también existió, pero que únicamente era una chusma incivilizada. No, señor, esa era la herramienta, la fuerza del choque, pero los intelectuales había, y muchos y muy buenos. Lo cierto es que, derrotado en este primer levantamiento Ricardo López Jordán, pareció que la provincia se tranquilizaba. Había corrido mucha sangre, pero mucha sangre. Las familias se habían dividido, las venganzas, las delaciones, todo lo que ustedes imaginan, en una lucha fratricida había ocurrido. Y la provincia devastada. Bueno, manda el gobierno de Sarmiento un interventor civil para poner en orden, para llamar a elecciones. El doctor Francisco Pico. Y ese interín aprovecha la viuda Dolores Costa para trasladar los restos de Urquiza del cementerio a la parroquia. No olviden ustedes que Urquiza, la iglesia vieja de Concepción del Uruguay, se había quemado, un ala del colegio fue por muchos años, sirvió de iglesia, y en el año 1859 se inauguró la nueva iglesia, sin los campanarios, que eso es mucho, de una reforma mucho más posterior, pero esa iglesia en donde él puso mucho de su peculio para que se levantara. Así que pidió al obispado permiso para llevarlo, y el obispado el 3 de abril del año 1871 le otorga el permiso. Pero dice una cosa el obispado: no solo puede enterrarlo afuera, sino también adentro de la iglesia, siempre y cuando el estado del cuerpo no afecte la salud ni la higiene pública. Esa era la única premisa que la iglesia, el obispado, establecía para ese traslado. ¿Por qué la viuda lo traslada? ¿Por una cuestión meramente de fe, que tiene que ver con el catolicismo? No. Había realmente rumores muy precisos que van a ocurrir de un nuevo levantamiento jordanista que se va a producir en 1873, y que además los rumores de todos aquellos que habían sufrido ahora con lo que había pasado con la caída de López Jordán, hablaban de sacar el cuerpo y profanar los restos. Le va a pasar lo mismo que al cuadro de Urquiza que estaba en la legislatura, que había pintado Blanes. Ese cuadro lo sacaron de la legislatura, lo pusieron en la parte, en la vereda, si ustedes quieren, y lo molieron a lanzazos. Le quedó nada más que la parte de arriba y la cabeza del caballo. Bueno, ante esta situación, la viuda ya tenía el permiso de los... ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, tenía el apoyo del obispado, le pide al jefe político, don Avelino González, que le permita el traslado. Y don Avelino González, se la hago corta, lo hubiera podido hacer, pero decidió mandar una comisión para que constatara. Mientras eso ocurría, la viuda hizo sacar los restos, los pasó
a una caja de plomo herméticamente cerrada y lo colocó dentro de un ataúd de caoba. Así estaban las cosas, pero el médico cuando llegó vio que no le habían dado el permiso para exhumar el cadáver y no podía verlo. Así que le manda eso a decirle que no puede hacerlo, pero ya estamos casi sobre el 25, esto ocurre el 22. ¿Por qué el 25? Porque el 25 la viuda ya había sacado en los diarios para el 25 de que iba a ser el traslado con toda la pompa correspondiente del cementerio a la iglesia de Concepción del Uruguay. Don Avelino entonces vuelve a presionar al médico que era don Esteban del Castillo, el mismo que había estado en el velatorio, recuerden ustedes, y don Esteban, como no puede dar respuesta, renuncia. El intendente nombra a 2 médicos nuevos, estos abren el féretro y le comunican que el traslado está en perfecto estado de acomodo, que se puede realizar perfectamente el traslado. Así se hace. Pero fíjense ustedes, mis queridos amigos, que ¿cómo estaría esa ciudad capital de Entre Ríos? Hay un gentío acompañando ahora, que según Isidoro Ruiz Moreno es el primer acto de homenaje al general Urquiza. Ahí va a haber discurso, va a venir gente de Buenos Aires, va a venir gente de las otras provincias, de todo Entre Ríos, van a estar allí ese día, 25 de agosto del año 1871. Pero ¿quién no va a estar? Y es lo llamativo, el gobierno de Entre Ríos. A pesar de que la viuda le manda una invitación al gobernador y a los ministros, el gobierno de Entre Ríos no se da por enterado de lo que va a pasar a pasos de lo que es la casa de gobierno, el lugar donde estaban las autoridades provinciales. Eso les habla del temor, de las dudas, de la tensión que existía en ese momento. Pero los que sí se enteran y actúan rápidamente a través de su cónsul, Esteban María Moreno, es el cónsul de la República Oriental del Uruguay en Concepción del Uruguay, que inmediatamente le escribe al presidente Lorenzo Batlle, y Lorenzo Batlle, ni corto ni perezoso, le manda la bandera de la República Oriental del Uruguay para que junto con la Argentina cubra durante todo el homenaje las reliquias del prócer. Me apresuro a cumplir ese encargo, deseando sea mirado como una prueba de homenaje o reconocimiento al jefe que en otro tiempo condujo nuestras legiones a Caseros, asegurando en esa gloriosa jornada la libertad y progreso del Río de la Plata. Tales son, señora, las palabras textuales de su excelencia, el señor general Batlle, antiguo y leal soldado de la libertad, que elevado a la primera magistratura de su país, es justo apreciador del mérito y honra la memoria del hombre que rindió a la República Oriental un memorable servicio. Dígnese llevar al conocimiento de la familia que usted preside el contenido de la presente y ofrecerles, aceptando usted las seguridades de mi distinguida consideración y aprecio. Esteban María Moreno, cónsul uruguayo. El 27 de agosto, la viuda le contesta, porque acá, escuchen el final y van a ver que hay algo velado. Devuelvo a usted la bandera de la República Oriental del Uruguay, que ha cubierto honrosamente el ataúd de aquel a quien cupo llevarla a la victoria, que dio libertad a 2 repúblicas. Profunda emoción me ha causado a mí y a toda la familia demostración tan digna de honor y condolencia del excelentísimo señor presidente de la República, a quien usted se servirá llevarle el sincero testimonio de nuestro eterno reconocimiento. Y ahí va. Tan alto y espontáneo homenaje, decía, ha venido a consolarnos y a indemnizarnos de amargas ingratitudes. Él nos viene a dar una prueba de que se hace justicia al héroe y que debemos esperar la íntegra y pura de la posteridad y de la historia. El levantamiento jordanista en el año 1876, mucho más débil que los 2 anteriores, también un tercer levantamiento, para que vean cómo habrá quedado la provincia después de todo esto que ha ocurrido, y López Jordán es detenido finalmente. Después va a tener una escapatoria novelesca que algún día el cine argentino, que es tan rico, pueda llevarlo a la pantalla grande, porque se escapa vestido con la ropa de su esposa de la cárcel. Bueno, eso es otra historia.
Eso es otra historia interesantísima y muy linda de recordar. Bueno, lo cierto es que acá viene el asunto. ¿Dónde fueron a parar realmente los restos de Urquiza? ¿A esa cripta que estaba establecido en el acta? ¿O a otro lado? Bueno, las conjeturas que ustedes se pueden imaginar. Pasaron los años y la viuda yo no sé con qué objeto, si era para despistar a los enemigos o no sé, hizo una hermosa placa de mármol que dice: aquí yacen los restos mortales del excelentísimo señor capitán general don Justo José de Urquiza, primer presidente constitucional de la República Argentina, gobernador de la provincia de Entre Ríos, que murió asesinado el 11 de abril de 1870 a las 7:30 de la noche en su Palacio San José a los 69 años de edad. Su amante, esposa e hijos le consagran este triste recuerdo. Poco tiempo después, o unos años después, si ustedes van ahora al mausoleo, van a ver la placa esta que yo les señalo, y van a ver unas hermosas pinturas pertenecientes al pintor Reinaldo Giudice. Belleza, una belleza realmente las pinturas. Pero estaban allí los restos, estaban allí detrás de las pinturas, detrás de la placa, en el piso, como durante años y años y años la gente fue y rindió allí homenaje al prócer desde todas partes del país. Pero no estaban allí. Estaban debajo de una de las columnas del templo, como también alguien sugirió. Tampoco estaban. Estaban bajo el altar mayor o en alguno de los altares. Tampoco estaban. Se buscó minuciosamente detrás de la pared, donde decía la viuda, donde estaba la placa. Ahí no había nada. Se iba a la cripta, porque como la iglesia de la Inmaculada es declarada monumento histórico nacional, nadie puede hacer lo que quiere allí, si no tiene la autorización de la Comisión de Museos y Monumentos Históricos. Así que lo único que pusieron a hacer en el año 1901, cuando el prócer cumplió 100 años, no se olviden que Urquiza nació el 18 de octubre de 1801, fue correr la tapa y mirar adentro de la cripta con una linterna. Y adentro de la cripta tampoco había nada. ¿Dónde estaban? ¿No faltó algún, esos saben elucubrar fantasía, que dijo: no, se lo llevaron después del segundo levantamiento, se lo llevaron y lo pusieron en el Palacio San José? Bueno, ya ahí estábamos al borde de la locura. Bueno, lo cierto es que siguieron pasando las décadas y Concepción del Uruguay entero se preguntaba dónde verdaderamente estaban los restos del general Urquiza. En la cripta aparentemente no estaba, donde lo buscaban tampoco estaba. Así que un día, el que era entonces el director del palacio, Antonio P. Castro, interesó a dos descendientes directos del general Urquiza, el doctor Luis María Campos y Francisco Sáenz Valiente. Bueno, como ellos eran realmente, llegaron, vieron lo mismo que los otros, en la cripta no estaba, que era el documento, ¿se acuerdan que yo les dije? Que ahí los habían depositado. Entonces pusieron una escalera y bajaron. Tocaron las paredes y en una de esas paredes, al golpearse, cayó un ladrillo. Pasaron la linterna y observaron que era una pared falsa y que del otro lado se observaban restos por la humedad, restos de madera, de metal, de huesos dispersos. Así que rápidamente dieron informe a la Comisión de Museos y Monumentos Históricos. El 14 de junio del año 1851, esto ocurrió a principios del año 51, esa Comisión de Museo, de 1951, perdón, estoy apurado, dijo que sí, y entonces se armó una comisión, no vamos a dar los nombres, pero si usted me pregunta después se los doy, para revisar, y así fue. En esa cripta que tiene 4,50 metros de largo por 2,55 de ancho por 2,55 de alto, había un tabique muy fino
que ahora sabemos que la viuda Dolores Costa había traído desde Buenos Aires dos constructores italianos, los hermanos Pelletti, quienes se hicieron ese trabajo secretamente en la cripta. Bueno, así que se encontraron dos cajones, ¿se acuerdan que los otros eran urnas? Dos cajones, el del hermano de Urquiza, que le faltaba la tapa totalmente, y el de Urquiza, que no tenía cajón, pero sí estaba blindado con el plomo que he señalado. Abierto, se encontró un hombre de aproximadamente unos 69 a 70 años de edad, de unos 68 a unos 70 de estatura, que estaba en estado esquelético, pero toda la mortaja, el saco, el chaleco, el pantalón de brin, las medias de lana, los zapatos con elásticos, zapatos tipo botines con elástico arriba, estaban en perfecta, la camisa estaba en perfecto estado de conservación. Bueno, se comenzó a hacer la pericia, es un largo, ahí actuó el doctor Ricardo Connor y el forense federal Oscar García, que era de Concepción del Uruguay, a más de otras autoridades, y se pudo, no había ADN en esa época, así que ¿cómo comenzaron a determinar, aparte de estos datos que ya hemos señalado? Bueno, que el hombre tenía un traumatismo en el lugar donde la bala le había pegado, que la prótesis estaba doblada, es decir, que la prótesis había impedido que la bala siguiera hasta el cerebro, pero no se encontró la bala en el lugar del cajón. La prótesis que había en el palacio coincidían con la prótesis que él tenía, los lugares vacíos exactamente igual, así que la comisión determinó que quien se encontraba dentro de ese cajón, que estaba, vuelvo a reiterar, sin la parte de madera, con la parte de plomo, que al abrirse se encontró una caja de 8 milímetros de espesor, que al levantarse esa tapa se encontró otro ataúd con una cruz que decía Dios Deo, que se levantó esa tapa y se encontró una parte de zinc, y allí recién estaba el esqueleto del general Urquiza. Se había develado finalmente el misterio. El gobierno de entonces, el gobierno nacional, puso el dinero para que se comprara un nuevo cajón, no solo para Urquiza, sino también para las urnas, para los familiares y el hermano. No estaba allí el de Cipriano de Urquiza, que yo lo descubrí ahora en la tumba familiar hace muy poco tiempo, y se hizo el traspaso en el año 1857, un 17 de octubre del año 1955, perdón. Se lo puso en un nuevo mausoleo, que es el que yo conocí, que estaba debajo de las pinturas y de la placa, es decir, ya se había hecho el traslado en el año 1959, cuando vino a Concepción del Uruguay, en medio de la gran creciente, el presidente Frondizi. Algunos años más tarde, en 1967, también estuve presente, era alumno de la Escuela Normal de Maestros y Profesores Mariano Moreno, e hicimos cordón, estaba en tercer año, para que llegara a inaugurar el mausoleo que ustedes conocen ahora, que construyó, o los planos los propició el artista Luis Gonzaga Cerrudo, que salvando las distancias pretende tener un parecido al Panteón de los Inválidos donde se encuentra Napoleón, es decir, que ustedes pueden mirar desde arriba el féretro del general. Ese año, un 7 de mayo de 1967, se inaugura el mausoleo que hoy conocemos. Queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes y traer y develar de alguna forma este misterio sobre lo que significó para los tiempos que el cadáver o los restos mortales del organizador de la nación se hubieran perdido para siempre. Ha sido un placer estar. Muchísimas gracias.